Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Le habla su hermano y su amigo Hugo Torres. Que el Señor me lo bendiga en esta noche abundantemente, como siempre. Hoy me inspiré, el Señor me inspiró en su espíritu al yo escuchar a un evangelista muy famoso predicando hoy en su plataforma, donde yo lo escuché decir que Dios se ha divorciado de su pueblo, o que Dios se divorció de su pueblo, y que el Señor escogió a la iglesia, a los gentiles, para hacer de ellos un reino de reyes y sacerdotes, donde la Biblia dice lo contrario. El Señor escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel le llevara las leyes y los mandamientos de Dios al mundo. Pero Israel desobedeció a las leyes del Señor y a los mandamientos. Lo transgredieron. Pero los propósitos de Dios solamente lo conoce Él. Entonces, con esto que voy a hablar hoy, con esto que voy a predicar, no quiero que vayan a pensar que tengo ninguna mala intención con refutar a nadie. No, yo simplemente predico la palabra y medito en la palabra, y cuando oigo una persona predicando cosas que no están de acuerdo con las escrituras, por eso yo siempre digo: lean, mediten día y noche en la palabra de Dios y mantengan la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo el Mesías. Lean, no se limiten solamente a escuchar la palabra, porque el evangelista dijo que el Señor Jehová se divorció del pueblo de Israel y escogió la iglesia, los gentiles, y quitó a Israel del medio. Entonces vamos a ver qué le dice Pablo a los gentiles, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. A ver qué le dice el apóstol Pablo, qué le predica, qué le explica en cuanto a esto. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, el adversario, le ha tendido una trampa al mundo cristiano, y el mundo cristiano está confundido totalmente y está hundido en una trampa donde ellos creen en un rato previo a la tribulación. O sea, ellos hay rato. Sí, los santos de Dios serán raptados en la séptima y última trompeta, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice también en una de sus epístolas, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, me parece. Si estoy equivocado, me corrigen. Donde Pablo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice Pablo. Pablo siempre revela misterio. Porque no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. O sea, de aquí a allá todavía va a haber muchas personas vivas. Lo que pasa es que el diablo le ha tendido una trampa al mundo cristiano, donde ellos creen en un rato previo a la tribulación. Por eso fue que en Colombia un pastor engañó a una iglesia entera y le dijo que el Mesías venía el 21 de enero a las 12 de la noche. Y no fue así, nada pasó. Ese señor puso a que esa congregación entera vendiera toda su pertenencia y lo entregaran a él y llevaran el dinero a él, porque para allá no íbamos a llevar nada. Incluso lo puso a ayunar 40 días. Esa gente lo sacaron en ambulancia ahí, que daban pena, deshidratados. ¿Pero por qué? Porque el diablo ha tendido una trampa a la iglesia cristiana, donde se le dice que hay un rato previo a la tribulación. Entonces Pablo le explica muy claro esto a las iglesias tesalonicenses, a los corintios,
cuando Pablo, Timoteo y Silas estuvieron allá por 3 semanas predicando el evangelio a los nuevos creyentes y veían las persecuciones, cuando la casa de Jasón fue atacada, cuando lo metieron presos a él y a Silas, toda esa persecución, toda esa tribulación, lo vivieron ellos, pero que ellos le explicaban eso a los nuevos creyentes, que todo eso venía en el paquete de ser cristiano, todo eso viene en el paquete de mantener la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, porque Jesús lo dijo muy claro: a ustedes lo van a perseguir, el mundo los odiará por causa de mi nombre. Entonces eso no se le predica a los cristianos de hoy en día, ni a los nuevos creyentes. Lo que se le predica es un evangelio de prosperidad. Tome su cruz y sígame. Usted quiere ser mi discípulo, dijo Jesús. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que usted tiene que predicar. El evangelio del reino, lo que predicó Jesús. Entonces el caso es que vamos a ver si en verdad el Señor se olvidó o se divorció, como decía el evangelista, del pueblo de Israel. Entonces pregunta Pablo a los gentiles, Romanos capítulo 11 del versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo todo, acompáñenme a leer. Dice así: la vista mía de noche no está muy bien, pero vamos a hacer lo posible. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Ese Pablo preguntándole a los gentiles. Dice Pablo, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está queriendo decir Pablo en el versículo 1? Que él le está haciendo esa pregunta a los gentiles, porque los gentiles están orgullosos, como están los cristianos hoy en día, que creen que ellos van a ser arrebatados primero, que la iglesia va a ser arrebatada primero, que el pueblo de Israel se va a quedar abajo aguantando palos. Entonces, vamos a desglosar estas escrituras de Pablo, vamos a fincarnos a las escrituras, vamos a fincarnos bien, no nos limitemos solamente a escuchar estos evangelistas de hoy en día, que ellos mismos están arreglando las cosas, entonces están ignorando las escrituras, ellos mismos están arreglando un rato bien cómodo, donde Jesús no lo predicó así, ni sus discípulos tampoco, porque vamos a poner un ejemplo. Que el Mesías viniera ahora mismo a arrastrar la iglesia, como dicen los cristianos. No ha pasado nada de lo que él dijo que tiene que acontecer. Más en Mateo 24, todas las señales que él dio se han ido cumpliendo poco a poco, pero todavía faltan. Entonces, dice Pablo a los gentiles, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿A quién fue que conoció con anterioridad? A Israel, porque a Israel fue que le escogió para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Lo dice en Apocalipsis. ¿O no sabéis lo que dice las escrituras en el pasaje sobre Elías? Como suplica a Dios contra Israel: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Dice Pablo en el versículo 6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En el versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice que su banquete se convierta en lazo y en trampa.
y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Endurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doblen sus espaldas para siempre. Entonces en el 11 dice Pablo, digo entonces, ¿acaso tropezaron ellos para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para, para, para causarles celos. Si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más no será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ese es Pablo hablando. Si en alguna manera puedo causarle celo a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En el versículo 16. Y si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son todas las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho partícipe con ella en la rica savia de la raíz del olivo. No sea arrogante para con las ramas. Eso es Pablo diciéndole a los gentiles lo que está pasando hoy en día. Que el mundo cristiano se pone arrogante y orgulloso por lo que le pasó al pueblo de Israel. Y lo que le pasó al pueblo de Israel no fue de beneficio para nosotros los gentiles. No sea arrogante para con la rama, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirá entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, dice Pablo, muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No sea altanero si no teme. Eso es Pablo diciéndole a los gentiles. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es el pueblo de Israel, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permanece en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿A quién es que Pablo está diciendo eso? A los gentiles. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlo de nuevo. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a los que no creyeron. Pero porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, o sea, Israel, el pueblo de Israel. Mire qué lindo está este versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de las ramas naturales, es porque si tú fuiste cortado de lo que es por naturaleza un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, o sea, a nosotros los gentiles que Pablo no está hablando. Ya el olivo estaba cultivado y nosotros los gentiles fuimos injertados en ese olivo. ¿Cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel reconozca y ese endurecimiento parcial que tienen de corazón, el Señor se lo va a quitar y ellos se van a arrepentir de lo que hicieron al principio. Para eso hay plazo. Porque no quiero, en el versículo 25, aquí viene Pablo a los gentiles de nuevo, que le hablo a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios
en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora pregunto yo, ¿acaso ya entró la plenitud de los gentiles? Eso lo sabe Dios solamente, porque aún para eso hay plazo. Vuelvo y leo el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los gentiles? Los que fueron inyectados de último, los que los cristianos de hoy en día les llaman iglesia. Esos son los gentiles. Cuando Pablo dijo a los judíos, a sus compatriotas, les dijo que la sangre carga sobre su cabeza y se sacudió el polvo y se fue a los gentiles. De eso habla Pablo. Entonces, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, la impiedad de Israel. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Ahí es que ellos van a ablandar su corazón. Y el endurecimiento parcial es este. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿Por qué fue que se nos mostró misericordia? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Se le demuestra misericordia a los gentiles, a lo que el mundo cristiano hoy le llama iglesia. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Entendió, amigo hermano? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente no predica la palabra como es. Yo hoy escuché a un evangelista decir que el Señor se divorció de su pueblo. O sea, de su pueblo escogido. Al pueblo que el Señor escogió de antemano para ser un rey, un pueblo de rey y sacerdote, para que llevaran este evangelio al mundo, para que llevaran la ley, los mandamientos de Dios, los llevaran al mundo. Pero ellos desobedecieron. Pero eso no quiere decir que el Señor se olvidó de ellos, porque Pablo lo está diciendo muy claro aquí. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, dice Pablo, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está queriendo decir a los gentiles? Que si el Señor ha desechado a su pueblo, no, porque Él me eligió a mí para que yo le traiera el evangelio a ustedes, entonces no lo ha desechado. Porque si el Señor estuviese divorciado de su pueblo, como lo afirman muchos, entonces no escoge a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, porque Pablo le está diciendo aquí literalmente y muy cuidadosamente. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice: de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. El Señor no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano o con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice las Escrituras en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal.
Y de esa misma manera, en el versículo 5, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, siempre ha quedado un remanente en el pueblo de Israel, aunque muchos endurecieron su corazón, pero siempre el Señor va dejando un remanente, lo que quieren decir las escrituras. Así que, hermano, yo le insisto y yo le insto a que usted lea, a que no se limite a escuchar estos super evangelistas hoy en día que están acotejando su evangelio con mucha teología a su manera y se lo quieren llevar al mundo, un evangelio cómodo a su manera. El Señor Jesús no lo predicó así. El Señor Jesús predicó un evangelio que para mantener esta palabra de Dios y el testimonio de Jesús hay que pasar por mucho sufrimiento, porque Él lo dijo. Hoy en día están predicando un evangelio muy cómodo. Que el Señor me lo bendiga y que pasen buena noche. Y que la gracia de mi Señor Jesucristo, y el amor de Dios, Padre nuestro, y la comunión con su Santo Espíritu, sea con todos ustedes en esta noche, hoy, mañana y siempre. Y yo le insto a que lea y medite en la Biblia, que el Señor derramará muchas bendiciones de entendimiento y conocimiento de la palabra. Esa es la verdadera bendición, no es el dinero, porque la gente confunde la bendición de Dios, que la gente cree que cuando hablan de bendición es el dinero. No, la bendición es el conocimiento que el Señor lo lleva cuando le muestra a través de su Santo Espíritu la palabra, la verdad. Esa es la verdadera bendición, porque lo otro vendrá por añadidura, dice la palabra. Que el Señor me lo bendiga y pasen buena noche.